Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Cómo Hola, andan? profe, buenas tardes. ¿Qué se cuenta? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Ahora, Mucha humedad. Está asquerosa la humedad. ¿Alguna pregunta? en cuanto al trabajo práctico, el cuadro de control político y judicial, ¿cuáles son los estados, aparte de Francia, que ejercen el control político? Hoy en día, Irlanda, por ejemplo, los viejos países del orbe del este, lo que pasa es que, claro, los países comunistas ya no existen prácticamente. Y Cuba, que es uno de los pocos que queda, tiene tribunal constitucional, así que sería judicial concentrado. Prácticamente es básicamente un invento francés. En Inglaterra, con las particularidades que tiene el sistema inglés, porque saben ustedes que no tiene una constitución escrita propiamente dicha, se sostenía que el control lo hacía el propio Parlamento, por lo tanto era un control político. Pero como no me quise meter con el ejemplo inglés porque es un sistema completamente ajeno. El control de constitucionalidad, tal como lo hemos visto, es bien propio de aquellos países que tienen constitución escrita. En sí hay muchos más países con control judicial que político. Sí, ya sea concentrado O o difuso. el difuso. El modelo que se impone después de la Segunda Guerra Mundial es el del Tribunal Constitucional, prácticamente en todos lados. Bien, gracias. Hasta Canadá, que es un país de origen de descendencia sajona, tiene Tribunal Constitucional. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta, pero en base a los últimos temas que estuvimos viendo Sí, de las adelante. presidencias de Irigoyen, Sí, cuando él asume ya estaba la reforma electoral, ¿no? sí. Con lo cual ya entraban a votar todos los que estaban dentro de los padrones del servicio militar y demás, ¿no es cierto? Sí, sí. No me dan los números. ¿Cómo le dan los Porque números? después habla, porque en algunas de las filminas estaban los porcentajes que sacaba la UCR y demás, y hablaba de 200 y pico de votos, una cosa así, ¿o no? ¿O me confundí todo? No, 200 y pico de electores. Electores, me confundo los electores con los votantes propiamente dicho. El porcentaje de votos ciudadanos se ve reflejado en una X cantidad de miembros en el colegio electoral. Claro, eso me confunde. Es como, piensen ustedes, es como si se eligiera una tercera cámara. Se vota una lista, y de acuerdo a en aquel momento regía el sistema de 2/3. Entonces, supónganse que la provincia de Buenos Aires elegía 60 electores, el radicalismo se llevaba 40, y habiendo ganado, y el que salía segundo, los 20 electores restantes. Yo sé que es muy difícil el sistema de colegio electoral porque nunca lo vieron prácticamente en movimiento. O sea, el único testimonio vivo que nos queda del colegio electoral es en Estados Unidos. Y el colegio electoral norteamericano es 3 veces más complejo que el que teníamos nosotros. Pero ahí está el tema, por eso no alcanzaba con un amplio porcentaje de votos, sino que los votos tenías que hacer una buena elección en todas las provincias, porque tenías que sumar electores en todas las provincias. Y piensen ustedes que cada provincia elegía, ¿esto se los explicó Carlos? No, cuando eligió la elección de cada provincia elegía un número de electores igual al doble de legisladores que mandaba el Congreso de la Nación.
Entonces, pónganle que la provincia de Buenos Aires, vamos a usar números actuales, que es más fácil. Hoy por hoy la provincia de Buenos Aires elige 70 diputados, ¿sí? Repartidos en mitades, 35 cada 2 años. Bueno, entonces, si tengo que elegir el doble de diputados y de senadores, ¿cuántos electores voy a elegir? 70 por 2 son 140. Y 3 senadores por 2, 6, 146 electores. En aquel momento, reitero, de ese porcentaje, un tercio se lo quedaba el que obtenía el mayor número de votos, y el tercio restante el que salía segundo. Por eso a veces no se ve reflejado el porcentaje electoral con el número de electores, porque las elecciones son por distrito. No alcanza el número global. ¿Alguna otra pregunta? Para el sistema del colegio electoral, fíjense que en el PowerPoint mío de la Constitución de 1853, que está cargado en la carpeta de PowerPoint, pongo un ejemplo con números de cómo era el sistema del colegio electoral. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Nosotros dejamos la clase anterior con el golpe de Estado de 1930. En consecuencia, con el golpe de Estado de 1930 se inicia una nueva era política en la Argentina. Se inicia lo que el polemista y periodista Juan Carlos Torres denominó la década infame. ¿Por qué el calificativo de década infame? ¿Y qué fue la década infame? En primer lugar, se quedó corto con la terminología, porque la década fue más que década, fueron 13 años, hasta el golpe de Estado de 1943, 16 si los estiramos, hasta el nuevo mandato constitucional que surgiría en 1946. Y después fue mucho más que infame, porque fue requete recontra infame. Fue un periodo, el que se extiende desde el golpe del 30 hasta la llegada del peronismo al poder, marcado en primer lugar por el retorno del fraude y la violencia electoral, proscripciones, persecuciones y represión política. Y a ello hay que sumarle la más descarada entrega del patrimonio nacional que recuerde la Argentina en mucho tiempo. Solo comparable, creo yo, con los tiempos de Rivadavia o con los tiempos del menemismo. Porque verdaderamente fue de una mentalidad colonial tan fuerte los gobiernos que surgieron luego del golpe de Estado, que hasta el mismo ministro de Colonias británico en su momento lo diría: mira, a ustedes la verdad les conviene integrarse directamente como parte integrante del Imperio Británico, si nos están dando todo prácticamente. Ahora vamos a ver por qué esta afirmación. Y entonces también, además de arrancar la década infame, también el golpe del 30 marca una bisagra, porque desde Pavón hasta acá habíamos tenido un periodo de estabilidad institucional ininterrumpido. La entrada en juego de las Fuerzas Armadas como actor político marcarían por completo lo que resta del siglo XX prácticamente. Porque hasta la vuelta de la democracia en 1983, vamos a ver que la Argentina entraría en un círculo de inestabilidad institucional muy fuerte. Muy fuerte, muy marcado. Entre 1930 y 1983 se produjeron, nunca saco bien las cuentas, 6 golpes de Estado. 2 presidentes que surgieron como consecuencia de que el partido mayoritario estaba proscripto. 3 presidentes, si contamos ahora lo que va a ocurrir en 1932. En consecuencia, como verán, el sistema político no era un fiel reflejo de cuál era la opinión de la sociedad,
en este periodo. Y que llevó a enfrentamientos muy marcados y que terminaron en la tragedia más grande de toda nuestra historia, como fue la dictadura genocida del periodo 76-83. Ahora, vamos a referirnos por el principio de este ciclo de inestabilidad, que se abre entonces con el golpe de Estado de 1930. Como ya mencionáramos la clase anterior, el general retirado, José Félix Uriburu, con tan solo 2.000 cadetes del Colegio Nacional, había dado el golpe de Estado. Ya lo habíamos manifestado, Irigoyen no se encontraba a cargo del Ejecutivo en ese momento, estaba aquejado por una gripe muy fuerte, como consecuencia de ello había delegado el mando en el vicepresidente Martínez. Y Martínez jugó a quedarse. Martínez dijo, bueno, si el problema es Irigoyen, por lo tanto, si Irigoyen no está, delegaron el mando en mí, me quedo yo, ya está. Martínez nunca entendió que iban por todo, que iban para borrar de la faz de la tierra argentina cualquier resquicio de irigoyenismo que quedara sobre ella. En efecto, Uriburu lo echó literalmente a patadas de la Casa de Gobierno al vicepresidente Martínez. Por lo tanto, una vez instalado, jura como presidente de facto el 7 de septiembre de 1930, toma juramento diciendo que va de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, Constitución que había violado levantándose contra un gobierno surgido del orden constitucional, precisamente. E inmediatamente, ese 7 de septiembre, dicta 2 decretos, uno por los cuales cierra el Congreso, lisa y llanamente, clausura el Congreso, y por el otro le comunica a la Corte Suprema de Justicia de su instalación, y pone en comisión a todos los jueces del Poder Judicial de la Nación. ¿Qué significa esto de poner en comisión? Se le quita a los jueces la garantía de inamovilidad. Es decir, estaban a tiro de decreto para ser destituidos. Como consecuencia de ello, queda en manos del máximo tribunal del país ver qué postura adoptaba frente a este gobierno que había surgido al margen del orden constitucional. En este sentido, la Corte Suprema se iba a expedir por medio de una acordada que está fechada el 10 de septiembre de 1930, pero que en realidad se dictó el día 13. Fueron tan cobardes que ni siquiera la fecharon el día que la firmaron, sino que la antedataron para que no se enojara el presidente Uriburu. En este sentido, cabe destacar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acordada? Porque siempre que nos referimos a las normas emanadas de los tribunales, las conocemos como sentencias. Los tribunales se pronuncian dictando sentencias. Y entonces, ¿qué es esto de una acordada? La acordada son normas de carácter reglamentario que dictan los tribunales, generalmente los de carácter superior, para ordenar el funcionamiento de los tribunales. Por ejemplo, por medio de acordadas se establece el estatuto del empleado judicial, se establecen los escalafones, se establece el valor de la unidad en la cual se regulan horarios profesionales, cuáles son los peritos auxiliares de la justicia, el horario de entrada y salida de tribunales, cómo tienen que presentarse los escritos judiciales, con qué tipo de letra, con qué margen, con qué espacio. Es decir, las acordadas son normas de carácter administrativo para el funcionamiento de los tribunales. Es decir, que la Corte se iba a expedir acerca de la legalidad o no de un gobierno de facto mediante una norma que se usa para regular el funcionamiento de los tribunales. Si dicta una simple acordada, ni siquiera una sentencia, una simple acordada. Y a su vez también, nosotros hemos visto cuando vimos control de constitucionalidad, que los jueces ni siquiera pueden pronunciarse en cualquier cosa, sino que tiene que ser en el marco de una causa judicial. Pues bueno, acá no había causa judicial. Acá simplemente un gobierno de facto le estaba diciendo a la Corte, mirá que me instalé. Y la Corte, mediante una simple acordada, iba a reconocer a este gobierno de facto. En abstracto y por simple acordada. Cabe destacar que había dos posturas en el seno de la Corte al momento de recibir esta notificación del gobierno de facto. Una era la encarnada por su presidente, José Figueroa Alcorta. Creo que ustedes ya lo conocen a Figueroa Alcorta, aquel que fue vicepresidente de Quintana
y que asume la presidencia de la Nación luego de la muerte de este, es quien comienza los preparativos para el saneamiento del sistema electoral, allanándole el camino luego a Sáenz Peña. Pues bien, ahora Figueroa Alcorta era el presidente de la Corte. Presidente de la Corte, a su vez, designado por Hipólito Yrigoyen, un día antes del golpe. Figueroa Alcorta había sido designado presidente un día antes del golpe. Fue el último presidente de la Corte designado por el Poder Ejecutivo. Durante este periodo que ahora se inicia, se dictó la acordada, a través de la cual es el propio cuerpo ahora quien elige al presidente. Acordada que ha estado tan en boga luego de la elección de presidente de Corte que tuvimos este año. La otra postura la encarnaba Roberto Repetto, un juez de extracción socialista, socialderechista le diría yo. Roberto Repetto, ¿qué era lo que decía? Que había que reconocer al gobierno y a su vez también arrogarse la facultad judicial de poder limitar el accionar de ese gobierno. Es decir, si nosotros lo reconocemos, podemos controlarlo. Una payasada lo que proponía Repetto, sinceramente. Lo cierto es que finalmente la Corte termina imponiéndose la postura de Repetto. Reitero, Figueroa Alcorta considera, no dije lo que pensaba Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta lo que sostenía era que había que desconocer el gobierno, y luego la Corte renunciar en pleno. Una postura mucho más digna y mucho más valiente. Los desconocemos como gobierno y renunciamos en protesta, como garantes del orden constitucional. Sin embargo, se impone esta postura acuerdista de Repetto. Reconocerlo y de ese modo, en el ejercicio del control de constitucionalidad que nos correspondería, podemos controlar y limitar el accionar del gobierno. Imagínense que la Corte iba a controlar un gobierno de facto, ¿cómo no? Entonces, reitero, se impone la postura de Roberto Repetto y se firma la célebre acordada que firmaron 4 de los ministros, el propio Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Antonio Sagarna y Roberto Guido Lavalle. Roberto Guido Lavalle seguramente sabía mucho de golpes de Estado, porque era el nieto, ni más ni menos, que del general Lavalle, el primer golpista y magnicida de la historia argentina. Y también firmó la acordada el entonces Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta. Como digo siempre, alguien me va a tener que explicar qué hacen los radicales gobernando con el nieto del procurador que avaló el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen. O no son radicales o son otra cosa. De puertas para adentro, ¿no? Lo cierto entonces es que estos 4 jueces más el procurador avalaron, ahí tienen los 5 hombres de la infamia, el golpe de Estado. Fíjense qué distinta esta postura adoptada con la Corte, con aquella que había adoptado la Convención Nacional reunida en Santa Fe, prácticamente 100 años antes, cuando se había producido el derrocamiento de Dorrego a manos de Lavalle. Ahora, un órgano de carácter constitucional reconocía un gobierno surgido de un movimiento de fuerza contra el orden constitucional. ¿Y con qué argumentos reconoció la Corte al gobierno de facto? La Corte dijo así: miren, el gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales, es decir, tiene la fuerza. Y con la fuerza puede asegurar la paz y el orden en la nación. Y al mantener el orden y la paz, está capacitado para proteger la libertad, la vida y la propiedad de los argentinos. Entonces, como tiene la fuerza, puede garantizar el orden público y, como consecuencia de ello, garantizar los derechos constitucionales. Y a su vez, dice la Corte, en declaraciones públicas, ha dicho que mantendría la supremacía de la Constitución y de las leyes en el ejercicio del poder. Mirá qué bien, como en algún lado dijeron sí, vamos a respetar la Constitución, dijeron no, está bien, es legítimo, porque dijeron que van a respetar la Constitución. Me están jodiendo, es una tomada de pelo esto. Entonces reitero, ¿cuál es el argumento? La fuerza. Legitiman al gobierno de facto porque tiene la fuerza. Y edulcoran esto, dice, bueno, con la fuerza mantiene el orden y la paz pública, y como correlato de ello, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad.
Y a su vez continúa la acordada diciendo que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es pues un gobierno de facto. Reconocen que es un gobierno de facto, pero dicen, cuyo título no puede ser judicialmente discutido, no puede ser judicialmente discutido, porque ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social. Reitero, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es el fundamento por el cual la Corte reconoce a un gobierno de facto? Tiene la fuerza. Muy similar a aquella doctrina de la Revolución Triunfante con la cual la Corte había avalado allá en 1865 el gobierno de facto de Bartolomé Mitre. Para decir esto, la Corte tomó una doctrina del derecho administrativo canadiense, la doctrina del jurista Albert Constantineau, en la cual diferencia lo que son funcionarios políticos de funcionarios de facto. Funcionarios políticos de funcionarios administrativos. Los funcionarios políticos no pueden ser reemplazados así nomás, porque tienen un procedimiento reglado por la Constitución. Ahora, en el ejercicio de la función administrativa, es decir, los cargos administrativos, pónganse un director, un subdirector, un secretario, un subsecretario, en determinadas circunstancias pueden cubrirse para mantener el funcionamiento administrativo del Estado por funcionarios que no están completamente legalizados. Es decir, esto de los funcionarios de facto en el derecho administrativo se usa para cubrir a veces determinadas vacantes y necesitas una firma. Ponele, no se cubrió una vacante de un ministro, o de un director, o de un subdirector, y necesitas la firma, pues otro se subroga en su nombre y firma. ¿Está legalizado para hacerlo? No, pero ante la urgencia firma. Esa doctrina no se puede aplicar acá, porque estamos hablando de funcionarios políticos, de funcionarios electos a través del voto popular. Pero vos no lo podés reemplazar por cualquiera, sobre pretexto de que hay que mantener la continuidad jurídica del Estado. Pero así, en estos términos, entonces, la Corte reconoce al gobierno de facto. La acordada no es mucho más larga que los 2 párrafos que yo le transcribo, son 4 párrafos la acordada. Una cosa bochornosa. En 4 párrafos la Corte te reconoció un gobierno de facto. Para leerla la tienen subida en la bolilla pertinente, que es la bolilla 14, un artículo del doctor Guillermo San Martín, se llama La nefasta acordada del 10 de septiembre de 1930, que San Martín lo pone entre signos de pregunta, porque es de los que sostiene lo mismo que digo yo, que se firmó el 13 y la antedataron el 10. Y para lo que es doctrina de gobiernos de facto, tienen un trabajo del doctor Marucci, también para leer. Entonces, bueno, en estos términos la Corte reconoce al gobierno de facto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, lo que dijo hoy de lo de Canadá, de los ministros, igual, si los ministros son secretarios del presidente, ¿por qué en vez de hacer eso no puede firmar el presidente, por ejemplo? Porque el ministro es quien legaliza los actos del presidente. Entonces el presidente no puede legalizarse a sí mismo. Está bien. Son secretarios en el sentido de fedatario, no es que el secretario es el que le lleva el café o el que le ordena los papeles. Es secretario en el sentido jurídico del término. Son los que dan fe con su firma de los actos que pasan en su presencia y que autorizan con su firma los actos del presidente. Tiene más que ver con un escribano, capaz, ¿o no? Exacto. A su vez de las atribuciones propias de gestión que tienen. Ahora bien, la acordada no decía nada acerca de la facultad para legislar o no del gobierno de facto. El gran interrogante, ¿pueden legislar? Creo que la respuesta negativa se impone por simple deducción. Sin embargo, esto se discutió judicialmente, si el gobierno de facto podía legislar o no. Esto se originó sobre la base de unos impuestos sancionados durante el gobierno de José Félix Uriburu. Y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora sí se expediría en un caso judicial concreto, que fue el caso Malmonje.
¿Qué dijo la Corte en Malmonje? Y miren, por regla general, el gobierno de facto no puede legislar. Tiene vedado por completo legislar, salvo, siempre hay excepciones a la regla general. Casos de excepción, es decir, en casos de emergencia, tiene permitido legislar. Y bajo ningún punto de vista puede hacerlo en materia penal, porque rige el principio de estricta legalidad. Es decir, no pueden acuñarse conductas prohibidas y sus respectivas penas por un decreto del Poder Ejecutivo. Y a su vez también le establece un tope de duración temporal a esta legislación. Se va a mantener su validez esta legislación mientras dure el gobierno de facto. Culminado el periodo de facto y restablecida la normalidad institucional, para que esta norma dictada por un gobierno de facto mantenga su vigencia, tiene que ser ratificada expresamente por el Congreso de la Nación. Entonces, ¿puede legislar? La Corte dice, no, no puede legislar, salvo en casos de emergencia, en casos de excepción. Nunca podrá hacerlo en materia penal y la legislación de facto dura mientras dura el periodo de facto. Luego deberá ser, para mantener su vigencia, debe ser ratificada expresamente por el Congreso. Es decir, la legislación de facto caduca automáticamente al concluir el periodo de facto, debiendo ser ratificada por el Congreso para mantener su vigencia. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué tenemos tantas normas de facto entonces todavía? ¿El Congreso las ratificó? No, vamos a ver qué diría la Corte cuando se produzca el golpe de Estado de 1943. Porque veremos que esta doctrina fijada aquí en el caso Malmonje va a ser cambiada cuando se produzca el golpe de Estado de 1943. Abro el paréntesis y lo llenamos cuando lleguemos al golpe de Estado de 1943. Por ahora, esta era la doctrina vigente. ¿Se entendió esto? Bien, esto es pregunta de examen, ya se los anticipo. La acordada de la Corte y la doctrina del caso Malmonje es pregunta de examen. Por eso, si ustedes se fijan en el programa, dice acordada de la Corte Suprema sobre la validez del gobierno de facto y de su legislación. Ahora bien, ahora tenemos que caracterizar un poco el gobierno de facto del presidente Uriburu. José Félix Uriburu gobernaría entre 1930 y 1932. Y obviamente el gobierno de Uriburu fue un gobierno fuertemente represivo que decidió aplicar la ley marcial a civiles. Está prohibido terminantemente, es inconstitucional aplicarle la ley marcial, es decir, la ley militar a los civiles. Sin embargo, Uriburu lo hizo. Y hace su aparición un triste instrumento que es de invento argentino. El titular de la División Especial de la Policía Federal, Leopoldo Lugones hijo, el hijo de Leopoldo Lugones, se hizo famoso por el invento de un nefasto instrumento célebre para todas las dictaduras argentinas, la picana eléctrica. Por primera vez se comenzó a torturar en comisarías y se utilizó la picana como instrumento de tortura. Paradojas de la historia, sería la nieta de Lugones quien fuera víctima de la tortura con picana, con el invento de su abuelo precisamente, en las mazmorras de la dictadura durante el último gobierno de facto. Esos corsi e ricorsi de la historia. A pesar de que el movimiento obrero se había manifestado contrario a Irigoyen en los últimos términos y que de la Federación Universitaria también se había opuesto al gobierno radical, a Uriburu no le tembló el pulso y disolvió la CGT, es decir, la Confederación General del Trabajo, y la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires. Con lo cual, ya era tarde para darse cuenta lo idiotas útiles que fueron el movimiento sindical y el movimiento estudiantil apoyando a un gobierno de facto. Ya comenzaban a extrañar la buena época democrática de Hipólito Yrigoyen. Por otro lado, también, en cuanto a la injerencia de política extranjera, el gabinete de Uriburu estuvo conformado por 4 abogados, de los 8 ministros, 4 eran abogados de empresas norteamericanas. Uno de ellos, el ministro del Interior, Marcelo Sánchez Orondo,
abogado ni más ni menos que de la Standard Oil, la principal petrolera norteamericana, propiedad de Nelson Rockefeller, de David Rockefeller. Ahora entienden por qué algunos hablan de un golpe con olor a petróleo. Ahora bien, lo cierto es que como consecuencia de la persecución política sufrida por la militancia irigoyenista, surge algo que se conoció como la resistencia irigoyenista, precisamente. Es más célebre la resistencia peronista luego del surgimiento, luego del golpe de Estado del 55, luego de los fusilamientos de José León Suárez y demás. Pero también es cierto es que hubo una resistencia irigoyenista frente a la persecución política aplicada por el gobierno de Uriburu. Por ahí no fue tan conocida como la peronista, pero existió. En este sentido, tanto durante la presidencia de Uriburu como luego durante la presidencia de Justo, hubo 3 revoluciones radicales de neto corte irigoyenista, la mayoría de ellas producidas en el litoral, en Entre Ríos y en Corrientes. Mientras tanto, cabe destacar, Irigoyen seguía preso en la isla Martín García. Isla Martín García que luego recibiría el apodo de IPF, Irigoyen, Perón, Frondizi, los 3 presidentes que estuvieron presos en dicha isla. En este sentido, durante el gobierno de Uriburu estalla una revolución radical en julio de 1931, encabezada por el coronel Gregorio Pomar, en la provincia de Corrientes, que reclamaba el pase del gobierno a la corte. Pobre Pomar, la corte reconoció el gobierno de facto y vos querés que el gobierno lo ejerza a la corte hasta que convoque elecciones. Era lo mismo, no había gran diferencia. Sin embargo, estalló esta revolución. Luego, en enero de 1932, siendo presidente Uriburu todavía, estalla la célebre revolución de los hermanos Kennedy en la provincia de Entre Ríos, Roberto, Mario y Eduardo Kennedy, personajes casi de corte cinematográfico, si se quiere, revolución que fue rápidamente aplastada, y la última revolución se produciría durante ya el gobierno de Justo, en junio de 1932, un levantamiento encabezado por el teniente coronel Remigio Lescano, que estalla en la guarnición de Curuzú-Cuatiá y en Paso de los Libres. Revolución de la cual formó parte un joven destinado a ser uno de los principales intelectuales argentinos del siglo XX. Me refiero a la figura de Arturo Jaureche. Jaureche, un irigoyenista de hacha y tiza, que luego sería uno de los principales teóricos del primer peronismo. Vale decir que Remigio Lescano fue fusilado y entre su ropa fue encontrado un manifiesto de neto corte antiimperialista. Ahora bien, dentro del golpe de Estado, dentro del gobierno de facto, anidaban claramente 2 tendencias políticas. Una encabezada por el propio general Uriburu, que trató de imponer un proyecto corporativista. ¿Qué es esto del corporativismo? El corporativismo era el modelo político instalado por un tal Benito Mussolini, no sé si lo conocen, en Italia en la década del 20, luego de producir la Marcha sobre Roma. Es decir, un proyecto netamente fascista, el de Uriburu. ¿Por qué se le denomina corporativismo? Porque se descree claramente de los sistemas políticos liberales y por lo tanto consideran que el gobierno debe ser ejercido por las fuerzas vivas de una sociedad, es decir, las distintas corporaciones que forman parte de una sociedad. La corporación castrense, es decir, las Fuerzas Armadas, la corporación eclesiástica, la corporación industrial, la corporación agroganadera, la corporación económica, la corporación financiera, la corporación universitaria, la sindical. Es decir, había una representación mediata, cada sector representado por su propia corporación, que a su vez delegan el poder en un líder o conductor, el duce. Uriburu se creía que iba a ser él el conductor de esta nueva Argentina corporativa. En este sentido, el proyecto, ¿en qué consistía? En derogar la ley Sáenz Peña y abolir los partidos políticos, claramente, y establecer este sistema de representación corporativa. Inclusive hasta llegaron a elaborar un proyecto de constitución que fue redactado por el interventor federal de la provincia de Córdoba, el historiador revisionista Carlos Ibarguren. Por otro lado, el otro sector era el conducido por la Logia General San Martín, cuyo líder era el general Agustín Pedro Justo,
un hombre vinculado al radicalismo antipersonalista, y este sector lo que pretende es volver al status quo anterior a 1916. Es decir, volver a un gobierno de élite, a un sistema oligárquico basado en el fraude. Es decir, mantener el esquema de una democracia liberal, pero simulada, ficticia. Es decir, tenemos instituciones democráticas, tenemos instituciones liberales, pero obviamente gobernamos nosotros. Como a nosotros no nos vota nadie, no nos queda otra que sostenernos en el fraude. Es decir, era volver al régimen anterior a la irrupción del irigoyenismo en el poder. Es decir, una democracia liberal formal, que a su vez también se respaldara en el viejo modelo agroexportador y de neto corte anglófilo. Estos eran los dos proyectos políticos que se disputaban la herencia del gobierno de facto. Y claramente uno se va a imponer al otro luego de que Uriburu no tiene mejor idea que de hacer un ensayo electoral, a ver si la sociedad se había purificado del virus del irigoyenismo, por decirlo de alguna manera. Convoca elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires en el mes de abril de 1931. Y en ese sentido se presenta el viejo radicalismo con una fórmula integrada por el viejo canciller de Irigoyen durante su primer presidencia, Honorio Pueyrredón, y el ex dirigente Mario Guido. Y el radicalismo vence en las elecciones. A pesar de que habían dado el golpe de Estado y de que Irigoyen estaba preso, el irigoyenismo seguía más vivo que nunca en la sociedad. Los movimientos populares no mueren de un día al otro porque a un milico se le ocurra dar un golpe de Estado. Los movimientos populares perduran. Y en este sentido, estas elecciones de abril de 1931 demostraban que el radicalismo irigoyenista estaba más vivo que nunca y que estaba dispuesto a dar pelea. Obviamente, el triunfo radical en la provincia de Buenos Aires genera un tembladeral enorme en el gobierno de facto. Esto genera que obviamente el gobierno anule las elecciones y produce la renuncia de quien era el cerebro del gobierno de facto, como era la figura del ministro del Interior, Sánchez Orondo. Como ministro del Interior, que es la cartera política por excelencia, lo reemplaza un hombre del riñón del general Justo. Por lo tanto, estaba claro que el heredero del gobierno de facto sería el general Justo. Con esto, naufraga, se termina definitivamente el proyecto corporativo. El gran vencedor de esto fue precisamente el sector conducido por Justo. Es decir, aquella idea de volver a esa democracia liberal, formal, anglófila y agroexportadora anterior a 1916. Por lo tanto, ya completamente desgastada luego de este episodio la figura de Uriburu, el presidente de facto convoca elecciones generales para el mes de noviembre de 1931. Pero convoca elecciones con una condición: que las fórmulas que presentaran los partidos políticos debían ser revisadas previamente por el Poder Ejecutivo. En este sentido, entonces, comienzan nuevamente las tertulias políticas, comienzan a moverse las fichas de cara al nuevo escenario electoral. Quien mueve primero es el general Justo, que armará una alianza entre los viejos conservadores, los viejos antipersonalistas y el Partido Socialista Independiente, una extracción del Partido Socialista encarnada por Federico Pinedo, el abuelo del actual, y Antonio de Tomaso. Darían origen a lo que se conoció como la Concordancia, que postularía en efecto la candidatura a presidente del general Justo. Tuvo dos candidatos a vicepresidente, uno antipersonalista neto, como fue la figura de José Nicolás Matienzo, el ex procurador de la Nación. Y por otro lado, los conservadores y el socialismo independiente postuló la candidatura de Julio Argentino Roca Hijo, Julito Roca, para todos los amigos, quien se dedicó a dilapidar toda la fortuna que había hecho el padre en las mesas de juego del